todo su esplendor. Y hay una historia en la Biblia que a mí me impresiona, me impacta. Y ustedes me dirán, pastor, ¿sabe qué? Que esa historia yo la conozco de memoria, ya me podría ir a mi casa porque esa historia la conozco bien, gracias por lo que nos habló hasta aquí, y me voy. Pero igual ténganme paciencia. Vamos a mirar un poquito esta historia desde la perspectiva de este versículo que compartí con ustedes, el de Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando pienso en este pasaje y pienso en alguna vida de algún personaje bíblico, pienso en Daniel. Y yo quiero analizar con ustedes el libro de Daniel esta mañana. Así que abran sus Biblias en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 1, vamos a comenzar con él. El libro de Daniel, capítulo 1. Quédense tranquilos, no vamos a leer todos los versículos del libro de Daniel, apenas el 80 o 90%, no más que eso, les prometo, no más del libro de Daniel. ¿De acuerdo? Y les quiero hacer una propuesta: no recordar a Daniel en el orden que aparecen los capítulos, sino en el orden cronológico. ¿De acuerdo? Porque los capítulos del libro de Daniel no aparecen en forma cronológica. Porque ustedes ven que, por ejemplo, el capítulo 5, cuando Daniel va al foso de los leones, era en el imperio medo-persa, no era en el imperio babilónico. Por lo tanto, el orden de los capítulos en el libro de Daniel no es el orden cronológico. Pero esta mañana vamos a ver la vida de Daniel en el orden cronológico. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Así que vamos a recordar algunas fechas. ¿A ustedes les gustan las fechas o no? Uy, pastor, se nos pone complicado ustedes esta mañana, esto de ver tantas fechas. Pero tengan un poquito de paciencia simplemente para recordar historia. No voy a analizar con ustedes profecías de esta mañana. El libro de Daniel es precioso en cuanto a su contenido profético, pero no es esa la parte que veremos. Vamos nosotros a ver la vida de Daniel, aquel que compartió con nosotros algunas profecías muy lindas. El primer capítulo de Daniel es el que corresponde en primera instancia en el orden cronológico. Daniel era un joven, probablemente él tendría entre 18, 19 años, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. No sé si ustedes sabían, pero Daniel pertenecía a la familia real. Y si bien es cierto, el pueblo de Israel pasaba por dificultades, pero los que mejor estarían, sin duda, serían los de la familia real. Porque ser de la familia real significa tener más recursos económicos, tener algo más para comer, etcétera, etcétera. Y este joven, Daniel, fue llevado cautivo. Así que pasar de la familia real al cautiverio e ir a vivir a un país extraño, que no solamente adoraba a un Dios diferente, sino que hablaba un idioma diferente, tenía costumbres diferentes, comidas diferentes. Y yo no sé si ustedes fueron a vivir a otro país que comen cada cosa por allí tan desagradable, y uno dice, pero ¿y esto les puede gustar? Y ellos dicen, venga, pastor, a probar nuestra comida, que es riquísima aquí, es característica de nuestro lugar. Y uno prueba y dice, ¿cómo les puede gustar esto? Es que nosotros nos acostumbramos a comer algo en algún lugar y parece sabroso, pero cuando uno no está acostumbrado a comer algo, parece muy desagradable. Yo recuerdo que cuando el día de mi casamiento, mis padres vinieron de una región diferente hasta la casa donde vivía mi novia, que llegó a ser mi esposa, y me trajeron algunas frutas de mi tierra. Y cuando lo probé, porque yo encantado y le dije a mis padres, gracias por traerme estas frutas, compartí con Graciela, mi novia en ese momento, y ella lo probó y me dijo, ¿esto te gusta? Para mí era una cosa extraordinaria. Hoy, cuando ella tiene esas frutas, no me deja nada a mí, porque le llegó a gustar tanto, porque se va acostumbrando. Pero Daniel fue a un país diferente, a comer una comida diferente que él no estaba acostumbrado.
Sin embargo, Daniel no estaba preocupado con el sabor. Daniel tenía una preocupación, la preocupación de hacer la voluntad de Dios. Y del capítulo 1, si ustedes quieren anotar, por allí les gusta recordar y quieren saber, pueden anotarlo, no es ninguna obligación. Pero el capítulo 1 corresponde al año 605 antes de Cristo. Por lo tanto, recuerden que antes de Cristo es 605, 604 y así va bajando hasta el año 0, que es cuando comienza la era cristiana, y después 1, 2 hasta el año 2014. Así que nosotros en la historia iremos del 605 hacia abajo la numeración. El año 605 corresponde al capítulo 1. Y yo quiero ir con ustedes hasta el versículo 8, que es el centro del capítulo 1. Pasaje bien conocido por ustedes. ¿Qué dice tu Biblia en el capítulo 1, versículo 8? La mía dice, y Daniel propuso en su corazón. Yo me detengo ahí. Si yo tuviese que resumir el capítulo 1 del libro de Daniel, yo diría, Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios. Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios. ¿Dónde comienza la aurora? ¿Dónde comienza a salir el sol? Tomando la idea de Proverbios capítulo 4, ¿dónde comienza a salir el sol en la vida de Daniel? Cuando él toma la decisión de ser fiel a Dios. Dice el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios. Vamos al capítulo 2. No porque no haya nada más para decir del capítulo 1, sino que el tiempo no nos permite. Sucedió 3 años después, el año 602. 602. Ustedes recuerdan que alguien tuvo un sueño. ¿Quién tuvo el sueño? ¿Quién tuvo el sueño? Daniel. El rey Nabucodonosor. El que tuvo el sueño fue el rey Nabucodonosor. El sueño de la estatua, no vamos a hablar de eso esta mañana, pero quien tiene el sueño, ¿quién fue? El rey. Entonces, ¿cuál fue la tarea de Daniel? Daniel fue un sabio intérprete. Él interpretó el sueño. Así que en primer lugar encontramos a Daniel, que toma la decisión de ser fiel. En segundo lugar encontramos a Daniel como un sabio intérprete. Y si nosotros seguimos mirando la Biblia, vamos al capítulo 3. El capítulo 3 lo vamos a pasar por alto, porque en el capítulo 3 Daniel no aparece. No está Daniel allí. Aparece la historia de sus 3 compañeros. Y vamos a dejar de lado el capítulo 3 porque no estamos estudiando la historia de los compañeros, sino la vida de Daniel. Y nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4 de Daniel. El capítulo 4 del libro de Daniel es el único capítulo del libro de Daniel que no sabemos la fecha. No sabemos cuándo sucedió. Pero nuevamente, ustedes recuerdan, tienen sus Biblias abiertas allí, vemos que ¿quién es el que tiene el sueño? ¿Quién tiene el sueño? El rey Nabucodonosor. Y él sueña que un árbol va creciendo y es enorme ese árbol, que los animales vienen a la sombra de ese árbol, etcétera, etcétera, y de pronto aquel árbol es tirado abajo. ¿Y a quién representaba aquel árbol? Al rey. Y ahora Daniel tiene que interpretar ese sueño. Nuevamente encontramos que quien tiene el sueño era Nabucodonosor. Daniel nuevamente actúa como sabio intérprete. Y ahora Daniel tenía que decirle al rey lo que significaba. Fácil. ¿Qué tenía que decirle él al rey? Que aquel árbol representaba al rey, que el rey iba a quedar demente, loco, que estaría en el campo comiendo pasto con un buey. Fácil decirle eso al rey, ¿no? Hay que tener coraje para decirle eso al rey. El rey podría decirle: ¿qué te pasa, Daniel? Yo te creía buena persona y mira lo que me estás diciendo. ¿Sabes una cosa, Daniel? No quiero saber más nada contigo. Vas a morir. Y se terminó.
Pero Daniel, ¿qué había decidido en el año 2002, 3 años antes? ¿Qué había decidido? Que iba a ser fiel. Y ser fiel significa decir la verdad, no importa lo que cueste. Y Daniel dijo la verdad sin importar lo que costaba. Y ustedes recuerdan la historia cómo continúa. No tengo tiempo para entrar en más detalles, ustedes pueden ver más detalles después, si es que desean. En primer lugar, entonces, Daniel toma ¿qué cosa? La decisión de ser fiel a Dios. Hay 4, 5 que están despiertos, los otros no me respondieron, pero no importa. A ver, una vez más, a ver si llegamos a 6 por lo menos. En primer lugar encontramos que Daniel tomó, ya son 7, está bueno. Daniel tomó la decisión de ser fiel. En segundo lugar lo encontramos a Daniel siendo un sabio intérprete, y nuevamente en el capítulo 4 un sabio intérprete. Del capítulo 4 nosotros tenemos que irnos hasta el capítulo 7, porque cronológicamente es lo que corresponde cronológicamente. El capítulo 7 es el que sigue cronológicamente y sucedió en el año 550. Y vamos a leer el versículo primero. ¿Qué dice allí? Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Quién era Belsasar? El nieto de Nabucodonosor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Qué dice tu Biblia allí? Tuvo Daniel un sueño. Así que recién ahora vemos que Daniel comienza su ministerio profético, porque antes había sido ¿qué cosa? Un sabio intérprete. Pero ahora no es el rey el que tiene el sueño, sino que el sueño lo tiene ¿quién? Daniel. Así que, a ver, espérenme un poquito, porque cuando termine el sermón le vamos a tomar un examen. En primer lugar, ¿había que despierto? En primer lugar, toma la decisión de ser fiel. En segundo lugar, sabio intérprete. El tercero, sabio intérprete nuevamente, así que lo dejamos allí, vamos a sabio intérprete. Y ahora comienza el ministerio profético de Daniel. Dice, vamos a leer un poquito más el versículo. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? En su lecho o en su cama. Luego escribió el sueño, etcétera, etcétera. Así que Daniel estaba dormido cuando recibe el sueño. Así que en primer lugar Daniel toma la decisión de ser fiel. En segundo lugar actúa como sabio intérprete. En tercer lugar tiene un sueño de noche mientras dormía. Vamos ahora al capítulo 8, que es el que corresponde cronológicamente, que sucede 2 años después, es decir, el año, a ver cómo andamos de matemática, si es 2 años después, 548, el año 548. Y fíjense lo que dice en el capítulo 8, versículo primero. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2: vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y continúa. ¿Notan ustedes algo acá? Ya ahora no es un sueño de noche mientras dormía, sino una visión a plena luz del día. ¿Dónde estaba él? Junto al río Ulai. ¿Por qué estaba junto al río Ulai? Si ustedes leen lo que el héroe de Cuay dice, van a encontrarse que era un día sábado. La iglesia de Chillán le quedaba un poco lejos a Daniel, así que irse hasta la iglesia de Chillán Centro, le quedaba lejos. Y si ustedes están en algún lugar donde no hay iglesia porque están de vacaciones por allí, ¿qué suelen hacer el día sábado? Ir a adorar a Dios en contacto con la naturaleza. Y Daniel hizo eso, fue a adorar a Dios a la orilla del río,
Y estando allí a orillas del río Ulai, Dios le muestra la visión del capítulo 8 del libro de Daniel. El capítulo 8 del libro de Daniel. Así que repasemos un poquito. Ustedes se van a enojar conmigo porque les hago repetir bastante, pero se van a enojar igual, el regalo ya me lo dieron, así que en primer lugar, ¿cómo es el tema? Toma la decisión de ser fiel. En segundo lugar, sabio intérprete. En tercer lugar, un sueño de noche mientras dormía. Ahora, una visión a plena luz del día, estando bien despierto. Y ahora, cronológicamente, nosotros tenemos que irnos al capítulo 5. Que sucede en el año 539. En el capítulo 5, ustedes recuerdan que es al final de la vida de el nieto de Nabucodonosor, de rey Belsasar, y allí sucede lo de la escritura en la pared, la mano de un ángel que escribe Men